La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. También te han dicho de que Alex Broca con su historia y su libro ha puesto a leer a todo el Perú. Pues yo te voy a decir algo más, a muy pocos los ha puesto a reflexionar. Y es que al margen del chisme, porque esto es evidentemente curiosidad por el chisme, y no me vengan con fariseísmos porque en otro momento ni conocían el libro, hay un mensaje muy importante que se mantiene en ese libro y solamente se podría considerar entre líneas, ya que no es tanto así la historia principal, que es el drama de los marginados por una enfermedad que crea mucho estigma, el SIDA. Y esto me lo han preguntado algunos suscriptores del canal que interactúan conmigo en Instagram o en Facebook y me han dicho: Merlín, ¿por qué no haces un video sobre el libro de Alex Broca? Y yo les digo, hagamos algo más interesante o más importante. Un video acerca del drama que ha llevado todo esto y la manera trágica en la que ha culminado, que son los padecimientos de una persona con el SIDA, los estigmas que se crea y sobre todo, qué tanto hemos cambiado de esa versión del Perú que estigmatiza al enfermo de SIDA al día de hoy. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gata empático Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín que te va a contar cómo llegó el SIDA al Perú. Como ya sabes, yo para estos temas voy a utilizar siempre bibliografía académica especializada y en esta ocasión tenemos un librito muy bueno, SIDA y temor, de el historiador Juan Antonio Lang, quien es un amigo mío y quien le mando un saludo allá a la distancia. Este es un libro de la colección Zumbayo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y lo vamos a utilizar el día de hoy. Y es que las enfermedades no solamente traen la parte más visible de la tragedia, que es el sufrimiento o la mimisión, sino también crean imaginarios y en estos imaginarios se comienzan a destapar dinámicas sociales muchas veces pocas vistas en la humanidad. Poniendo por ejemplo un caso, podríamos decir que la peste negra fue una de ellas. La forma en cómo la peste afectó hasta incluso el arte es muy visible para poder ser perceptivos y decir: mira, las enfermedades o las epidemias traen un impacto cultural. Otro caso muy parecido sería de la tuberculosis, quien se asoció mucho a una enfermedad de pobres, y sin ir muy lejos, la pandemia, como la pandemia también ha tenido un impacto no solamente en el área de la salud, sino también en el espectro cultural y social. Me refiero a la pandemia del COVID, por si acaso. Y es que la enfermedad del SIDA va a entrar en aparición durante los años 80. Es la década de los 80 una década clave para entender la evolución del SIDA. Las primeras noticias de ello, o al menos las primeras noticias masivas de ello, las vamos a tener en el país de Estados Unidos. Y es que con la aparición del SIDA en Estados Unidos comienza la identificación, muy entre comillas, de aquellas personas que supuestamente tenían la posibilidad de poder expandir esta enfermedad. Acá hay una curiosidad: ¿quiénes fueron los primeros sospechosos? Pues los homosexuales, los consumidores de heroína, los hemofílicos y los haitianos. No sé qué tienen que ver los haitianos acá, pero decían que eran los haitianos. Había una supuesta idea de que los haitianos tenían factores de contagio bien elevados de esta enfermedad. En Estados Unidos, en el año 1981, los primeros casos fueron reportados muy vinculados a personas homosexuales. Y era todo un dolor de cabeza, ya que no se sabía bien de qué trataba esta enfermedad. En el año 1982 recién se le pone este nombre, el SIDA o el AIDS, que se le suele poner en las siglas en inglés. Y es que, como te digo, la enfermedad sorprende al mundo en un estado de ignorancia total de qué cosa es de lo que se trataba, muy parecido a lo que sería el virus que ocasiona el COVID. Y es que, al igual que el día de hoy que se busca el famoso paciente cero, en esa época también se buscó un paciente cero y lo encontraron, o bueno, eso creían. Un hombre llamado Gaetan Dugas, quien se mencionaba que pudo haber sido el primer paciente cero y que confiese de que tuvo al menos intimidad con 50 personas infectadas, lo cual se hizo un cálculo estimado que su radio de contagio pudo haber sido unas 248 personas en total, o sea, una proporción geométrica para esta situación. Sin embargo, hay que ser bien claros, en una cita de pie de página también se menciona de que esta idea del paciente cero se desmontó en el año 2016, ya que Dugas resultó ser solo un paciente más. Y es que en Estados Unidos la enfermedad, como te digo, va a ser fuertemente señalada
mirada hacia la comunidad homosexual. Se va a comenzar a señalar los lugares que frecuentaban ellos como focos infecciosos de la enfermedad del SIDA, como por ejemplo las casas de baños, que eran conocidas como la plaga gay. Ahora, hasta ese momento todo pasaba como una suerte de enfermedad marginal, cuando vino un impacto gigante que ya removió la sociedad y se dieron cuenta que no estaban ante algo totalmente desconocido, o bueno, ante algo no tan inofensivo como creían. Pues el impacto vino en 1985, pues muere el actor Rock Hudson, muere de la enfermedad del SIDA. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque Hudson era un actor que se podría mencionar paradigmático, era el clásico galán de cine, era un personaje sumamente admirado y venerado por sus legiones de fanáticos, y era un impacto muy fuerte que el actor tuviera que tener un final de esa forma. Esto ya siembra el miedo, y si se quiere aún cosechar más el miedo, se comienzan a reportar casos de bebés que nacían ya con la enfermedad a partir de madres contagiadas. Esto desata el terror y el pánico general, pues ya no solamente se trataba de una enfermedad a la cual tú podías acceder solo por el contagio, sino también que se podía pasar a raíz del vínculo hijo-madre. Mientras eso está pasando en Estados Unidos, en Perú las cosas también se van a poner complicadas. Esta enfermedad llega a Perú aproximadamente en 1983 y la universidad que va a liderar las investigaciones sobre ello es la Cayetano Heredia. Especialmente los casos de investigación del doctor Raúl Patruco Puig, quien va a ser considerado uno de los grandes investigadores de esta enfermedad en el país. Aquí sí se puede detectar un primer paciente, quien era una persona que había llegado de viaje desde Nueva York, pero que se dice que él sí confiesa que tuvo intimidad con personas del mismo sexo, así que el estigma se comienza a generar también por acá. Para 1985 habían 9 casos en análisis, de los cuales 8 correspondían a la comunidad homosexual. Y ese mismo año hay un hito interesante. El médico Gustavo Rojas hace la primera tesis que hace mención al SIDA. Ojo, no trata específicamente del SIDA, pero hace mención al SIDA. ¿Por qué esta tesis es tan importante del doctor Gustavo Rojas? Pues el doctor estaba enfermo de dicha situación. Durante la expansión de su trabajo comienza a hacer un llamado a que no se estigmatice a un solo grupo poblacional, ya que ese no era el camino para poder generar una solución. De hecho, se considera el trabajo del doctor Gustavo Rojas como uno de los más importantes, ya que es la visión de un médico narrando los síntomas de la enfermedad que está viviendo en carne propia. Y al igual que en el caso de los Estados Unidos, también se van a estigmatizar lugares que frecuentaban las personas de esta comunidad. Por ejemplo, podríamos mencionar los baños turcos y los saunas. El 20 de octubre de 1984, un año antes de que todavía esto se haga masivo, ya algunos periódicos mencionaban la aparición de esta enfermedad, como por ejemplo es el caso del periódico La República. Sin embargo, las noticias todavía no eran muy fuertes o no tenían un impacto como se piensa el día de hoy. Pero si te acordarás, el año siguiente, en el 85, la muerte del actor Rock Hudson sí va a remover todo, ya que va a ser portada varios días en los periódicos, porque como les dije, es la muerte del actor la que termina generando toda esta tensión sobre la enfermedad y la comienza a ser mediática en la población. ¿Y qué sucede cuando esto es mediático entre la población? Pues el miedo y la búsqueda de culpable. La prensa peruana comienza a enfocarse, por ejemplo, en tratar de rastrear la farándula peruana, quién podría ser un probable portador, quién estuvo con quién, y se comienza a generar toda una cultura del chisme alrededor de la enfermedad. Por otro lado, algunos periódicos comenzaban a dar ideas de que se podía abordar la enfermedad de otras formas, como por ejemplo tratamientos alternativos. Otras noticias decían que el virus podría ser expandida por los insectos, y se comenta que se llegaron a consultar hasta a astrólogos, adivinos y brujos sobre esta enfermedad. Los principales periódicos que van a seguir las noticias del SIDA en el Perú van a ser La República, El Comercio y El Expreso, obviamente cada uno con su propio matiz. En el año 1988, La República va a dar un duro golpe a los estigmas, pues se reporta el primer caso de SIDA en una persona no homosexual. Este es el caso de Fidel Vargas, quien era un hombre dedicado al rubro de la construcción, y él estaba enfermo, y que él dice, bueno, yo nunca tuve una relación homosexual con nadie.
Esto ya comenzó también a romperle la cabeza a muchas personas quienes habían caído en el estigma. Ahora, ante todo esto, evidentemente el Estado tenía que actuar y el Estado comienza a crear oficinas para poder hacer las investigaciones de estos casos, como por ejemplo la Comisión Oficial de 1985, la Comisión Técnica de Certificación y Calificación de Registro y el Programa Nacional para la Prevención del SIDA. Ahora, Merlín, ¿qué pasaba si yo era una persona infectada y no la comunicaba a estas instituciones? Pues te podía caer una multa de 10 UITs. Y si eras una empresa que tenía a personas infectadas y no lo reportaba, te podían caer multas hasta por 50 UITs. Las campañas también de despistaje se comenzaron a disparar. Se priorizaron, por ejemplo, a homosexuales, drogadictos y personas de la cárcel, y también mujeres que trabajan con lo que se llama el oficio más antiguo del mundo. Se dice que las mujeres que tenían este oficio pues vieron reducidas drásticamente sus índices de clientela, porque mucha gente tenía miedo a la infección. De hecho, había lugares que ya eran un clásico para poder ir a estos lugares, como por ejemplo el cruce entre República de Panamá y Javier Prado, que bueno, tuvo un nombre bien estigmatizante, le llamaron la esquina del SIDA. Asimismo, el Estado va a comenzar a mover campañas como por ejemplo la célebre Operación Condón, que se trataba de repartir el preservativo a las mujeres que tenían este oficio para que se puedan cuidar. Otra operación curiosa fue la Operación Tortolitos 88, no sé de dónde sacan estos nombres, que se trataba de cerrar lugares que tenían presuntamente focos de infección. En la Operación Tortolitos 88 se cerraron, por ejemplo, 30 casas de masaje en Lima y El Rima. Y para finalizar, ya el 11 de noviembre de 1988, el Estado comienza a hacer uso de los medios de comunicación para concientizar a la población por medio de la radio y la televisión. Hoy en día, si bien es cierto que ya los métodos de control son más conocidos y también los medicamentos para tratar de reducir este impacto negativo como los retrovirales ya son de acceso un tanto más sencillo, la enfermedad sigue presente y sigue causando estragos en miles de personas. Así que veamos algo más allá de ese libro y su fácil lectura y obtengamos una conciencia de que todo lo que nos sucede es un producto histórico y la historia es la respuesta a muchas, pero muchas de nuestras interrogantes. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y ya sabes, a los mejores precios.